Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a otra edición de Mesa Política, un programa producido por Otra Mirada en colaboración con Nuestra América TV. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Salomón Lerner sobre las perspectivas política, económica y social peruanas, ¿no? En medio de una crisis de gobernabilidad que desde el 2016 no permite armar gobiernos estables en el Perú. El principal indicador es que en los últimos 6 años hemos tenido 5 presidentes, 3 congresos y hoy por hoy nos debatimos entre vacancias y la vacancia del Congreso, que ya 2 mociones se han tramitado en el Congreso y no han rendido frutos, pero ya se ha discutido 2 veces, y también nos debatimos entre el que se vayan todos, ¿no? Porque hay un hartazgo también de ciertos sectores de la población. Bien, nuestro invitado, Salomón Lerner, es empresario y político peruano, fue presidente del Consejo de Ministros en 2011 y en general ha ocupado varios cargos públicos y privados de importancia. Bienvenido, Salomón, muchas gracias por estar aquí en Mesa Política. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y esta oportunidad para estar contigo y con todos los oyentes que te están siguiendo en este programa de Otra Mirada y en TV. Bien, bueno, lo primero, ¿no? ¿Cómo tú ves el gobierno de Castillo, el desempeño del gobierno de Castillo y sus perspectivas en ese sentido? Bueno, mira, después de 8 meses, los resultados son mucha inestabilidad política. También creo algunos aspectos importantes en incertidumbre económica en el país y creo que esto no le está haciendo bien a la democracia. Creo que el juego democrático que debería haber comenzado por un reconocimiento a un resultado del proceso electoral, esto no se dio y parte de un porcentaje importante de los partidos políticos y de la población en general estuvieron tratando de persuadir a las autoridades para que se declare pues que las elecciones no habían sido con un resultado limpio, transparente. Y creo que eso ha sido el recorrido, el camino que ha seguido el presidente Castillo en su gobierno estos 8 meses, en la cual ha estado tratando de sobrevivir a los ataques de todas las personas que hoy día en la oposición, llámese la derecha o de la ultraderecha, han tenido con su gobierno. Y por supuesto, esto también en consideración a que hay ciertos acuerdos que tomó el presidente Castillo desde el inicio de su gobierno, que no fueron los más acertados por la cantidad de personajes que han pasado en sus gabinetes, en los ministerios, lo que ha creado que no haya una capacidad de estabilidad en los manejos y en la ruta que se debería haber conseguido en estos primeros 8 meses al gobierno. Creo que se ha perdido una oportunidad magnífica de hacer un programa de cambios, se ha ido haciendo parches para poder sobrevivir y haciendo malabares con los diferentes partidos políticos para que votaran para que este gobierno tuviera esta supervivencia. Y creo que eso no es lo justo y lo necesario de los cambios que requería el país. Creo que nuestro país está requiriendo cambios fundamentales en cuanto al manejo económico, al manejo político y social. Y estos no se han venido dando. Esto es lo lamentable y creo que hoy día esta crisis que se refiere no solamente a la parte política, sino social, está también en un reflejo importante, mermando las posibilidades económicas de salir adelante. Luego de un término bastante largo, de una pandemia de casi 2 años, en la que hoy día las clases más necesitadas del país sufrieron un embate de no haber tenido las reformas estructurales en los últimos 20 años de neoliberalismo en el país, ¿no? Creo que eso ha sido más o menos el resultado de estos 8 meses y nos encontramos frente a esto, lo que tú llamas a una crisis en la gobernanza, en la falta de confianza entre los gobernados y los gobernantes, ¿no? Antes de pasar a los temas económicos y sociales que ya aludiste, entonces vamos a desarrollar un poquito lo que nos estás contando, Salomón. Has hablado de que se ha perdido una oportunidad, o sea, también vamos a hablar de la derecha y la ultraderecha, ¿no? Pero sobre el gobierno en sí, se ha perdido una oportunidad, señalas, y hablas de que caracterizas como la sobrevivencia, ¿no? La necesidad de la sobrevivencia del gobierno. Desde ese punto de vista, entonces, hace unos días
se discutió en el Parlamento, ya la vacancia no fue aprobada. Entonces, ¿tú cómo ves ahí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar el gobierno? ¿Piensas que va a concluir su mandato? Varios analistas señalan que no hay las condiciones. Algunos otros señalan que va a ser tiene aire hasta después de las elecciones. Hoy día, cuando se está grabando este programa, jueves 31 de marzo, se acaba de censurar al ministro de Salud Condori, creo que era inevitable, por más de 75 votos, 77 votos más o menos. De otro lado, tenemos denuncias de corrupción y de una sensación de que el Estado se ha agarrado como botín, ¿no? Como un botín. Por ejemplo, caso Petroperú, el tema de los sobrinos del presidente y de Bruno Pacheco, que ya les han salido además las alertas de recompensa porque están ya prófugos de la justicia. Cero reformas, como has mencionado, no, se ha perdido la oportunidad, dices, ¿no? Cero reformas. Y una especie de pacto con el fujimorismo que pareciera que no, pero hay algunos puntos de coincidencia en el tema de para la sobrevivencia, ¿no? Por ejemplo, peligra el proceso Lavajato, se afirma el modelo neoliberal que has señalado tú, y también esto de quitar algunos cuadros de la izquierda tecnocrática, de la izquierda que tiene cuadros, que se le llama los caviares, que ya no están en el gobierno, que eran, digamos, los que estudiaban, ¿no? Los que tenían propuestas, los que ejecutaban, tipo Pedro Franque, Hernando Ceballos, ministro de Salud, de Economía y otros más. Entonces, ¿nos puedes detallar un poquito más sobre esto, partiendo de hasta cuándo va a durar esta situación? Mira, esta es una situación que puede durar varios años si es que va sobreviviendo el gobierno del presidente Castillo a través de las cuotas que él va entregando en los diferentes ministerios y en los diferentes puestos de la gestión pública para que den los votos necesarios para que no haya vacancia. Entonces el gobierno puede durar varios años o puede terminar su periodo si es que sigue este coteo de entregas a ciertos grupos políticos que tienen hoy día los votos en el Congreso. Esto es indudablemente, yo diría, fatal para el país porque no se puede gobernar en base a este coteo, en base a que no haya una solución integral a los problemas en que se estén entregando ministerios en donde cada quien que ingresa a los ministerios tiene una manera diferente de poder enfocar las soluciones a esos problemas. No hay una cosa integrada que pueda decir, esta va a ser el camino y este va a ser el plan que nos lleve adelante al país para salir de este problema de la reactivación económica después de una pandemia muy severa que desenmascaró las falencias que tiene la estructuración del Estado, la estructuración de la sociedad peruana, con gente tan necesitada en cuanto al empleo, en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, en cuanto a la luz y el agua, que desenmascaró justamente esta pandemia. Y hoy día que deberíamos haber comenzado con una reactivación económica importante, no se ha dado ese caso. Entonces, la primera respuesta que te puedo dar, esto puede sobrevivir, pero sobrevivir en las condiciones el país no sale adelante, que el bienestar de la gente, que el bienestar tan necesario para reactivar el empleo, para reactivar una serie de sectores del país, va a seguir de tumbo en tumbo y el país simplemente va a seguir perdiendo las oportunidades que con este gobierno teníamos una mayoría de peruanos, aunque no numerosa, pero sí una mayoría de peruanos que teníamos la esperanza de que íbamos a comenzar un cambio fundamental en el país. Entonces creo que esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es que este gobierno, en lugar de ingresar a tratar de que los aspectos fundamentales de la reactivación se comiencen a dar, se preocuparon por otros aspectos políticos de cómo entregan y cómo reparten la torta de la gestión pública en los diferentes partidos políticos para poder sobrevivir. Y creo que esto desmejoró todas las condiciones necesarias para llevar adelante este famoso plan del Bicentenario que fue presentado en alianzas con una serie de organizaciones políticas en el país para llevar un plan coherente, un plan que pudiera hacer un desarrollo armónico tanto en lo político, en lo social como en lo económico. Y aquí te pongo un punto para mí que fue fundamental el comienzo de este gobierno. Este comienzo de este gobierno lo que necesitaba era recursos fiscales sumamente importantes para poder paliar, atenuar
todas las falencias que había dejado la estructura neoliberal en los últimos 25 años. ¿Cuáles eran las falencias que había dejado la estructura neoliberal en los últimos 25 años? Salud, educación, luz, agua, estructura de carreteras, puertos en el Perú que no se habían llevado adelante. ¿Y cómo se puede atenuar esta falencia? A través de ingresos fiscales, que el Estado tuviera los recursos necesarios. ¿Y cuál era la primera medida? La primera medida es donde se están generando los recursos, y en este caso en el sector minero, justamente tener que todo lo que era las sobreganancias mineras, que no son el esfuerzo competitivo de lo que se está produciendo en el sector minero, sino lo que está agregándose a través de lo que se llama en los Estados Unidos el windfall gain, que se llama lo que cae del árbol sin ningún tipo de productividad, sin ningún tipo de esfuerzo del trabajo. Eso debía tener una alianza con el gobierno y poner un impuesto a la sobreganancia minera para que haya mayor cantidad de ingresos fiscales. ¿Quién en su sano juicio no hubiese dejado, no se hubiese permitido que el nuevo gobierno pudiera con esos ingresos fiscales dar una lista de proyectos en salud, de proyectos en educación, de proyectos en carreteras, en luz, en agua, en los sectores más necesitados? Nadie, todos debían hacerlo, pero sin embargo se dejó que vaya una reforma tributaria al Congreso, no tomando los necesarios pasos para poder conseguir esos recursos fiscales. ¿Y qué pasó después de 3 meses de discusiones en el Congreso? No se le dio la reforma tributaria, especialmente en el sector minero, para poder tener los ingresos fiscales, para poder comenzar a paliar todas estas falsas expectativas que se habían creado en los diferentes sectores del país económico. Esto creo que es uno de los ejemplos más claros de cómo este gobierno no supo manejar lo importante que eran los ingresos fiscales. ¿Y qué se hizo a reglón seguido? Como se le decía al gobierno de que había mucho déficit fiscal, había que disminuir el déficit fiscal. Y el déficit fiscal, que podría haber estado en 5 o 6, como lo han estado en casi todos los países sudamericanos, en los diferentes países, inclusive de los Estados Unidos, el déficit fiscal, se reduce en estos últimos meses a entre 2 y 3%. Eso en un país que tiene que reactivar, que tiene que tener consumo, que tiene que hacer una serie de esfuerzos para poder armar que el aparato económico comience a funcionar y que haya más dinero en los ciudadanos peruanos, tampoco se realizó. ¿Por qué? Porque hubo ese ajuste del déficit fiscal para poder llegar a esas metas de 2 o 3%. Creo que esos dos ejemplos te dicen cómo se ha ido manejando la parte económica del país. Y lo último, del punto de vista que me preguntas, me dices, ¿cómo crees tú que esto podría ser remediado? Creo que yo, después de 8 meses de gobierno, en donde ya no tiene este gobierno la fuerza que tenía, en donde se cambian los personajes que han estado en el gobierno, difícilmente se va a poder realizar este tipo de cambios que son tan necesarios para que la mayoría de la población que estaba en la esperanza de poder ver cambios fundamentales, no lo hayan podido recibir hasta el presente. Bien, bueno, has tocado varios puntos. La reforma tributaria ciertamente es bastante penoso porque el ministro Pedro Franque se jugó entero, pero no tuvo el apoyo del presidente Castillo y finalmente su propuesta fue descuartizada en el Congreso de la República. Lo más importante de esa que tú señalas, de esa reforma tributaria, efectivamente era el cambio o tener más tributos de una minería que en este momento se encuentra en boom, ¿no? Pero bueno, vamos con los siguientes puntos. Hablaste de cuando se inició esta entrevista, hiciste alusión a la derecha y la ultraderecha cuando reclamaron fraude. Eso fue al inicio, ¿no? ¿Cómo ves a la derecha peruana hoy y en el Congreso, a la oposición, sobre todo de parte de la derecha y expresiones de la ultraderecha que también están ahí? ¿Qué tiene para ofrecer al país? Bueno, lo que tiene la derecha para ofrecer al país es demostrarle que ha habido fraude, ¿no? Ellos han estado con la cantaleta y siguen con la cantaleta
gastándose cantidades bastante grandes mensuales en investigaciones sobre el fraude de una comisión del Congreso, ¿no? Que todavía no entrega un informe después de casi 8 meses de estar elaborando y que nos cuesta a todos los peruanos entre 150.000 y 200.000 soles mensuales esta comisión con expertos y con una serie de otras cosas. No sabemos qué tipo va a tomar esta decisión o este informe que va a ser entregado. Creo que la derecha lo único que ha buscado en el Congreso son contrarreformas, ha hecho la contrarreforma política, ha anulado toda una serie de avances que había en los sistemas electorales en el país para hacerlo más democrático, para hacerlo más justo, para hacerlo más equitativo, para que los partidos políticos se vayan modernizando a un retroceso. Vamos a volver a tener un proceso electoral en donde no hay las reformas suficientes para que haya democratización en los partidos políticos. ¿Esto qué significa? Que no va a haber elecciones primarias, significa que otra vez las cúpulas de dirigencia de los partidos políticos van a elegir a las personas que van a ir a los gobiernos regionales y a las elecciones municipales. Ese es un retroceso, indudablemente. Es un retroceso que no se hayan aplicado toda una serie de aspectos digamos, equitativos con respecto al género dentro de los partidos políticos, dentro de las listas que van a participar en una elección. Creo que hay una contrarreforma política cuando se sigue negando una serie de inscripciones a movimientos regionales y a partidos políticos con una serie de exigencias que no hay ningún partido político que las esté cumpliendo en su actividad diaria, como son los comités distritales o los comités regionales, ¿no? Es decir, esta contrarreforma política es parte de estos retrocesos que ha habido. Eso es lo que está haciendo la derecha y la ultraderecha, ¿no? Cambiando cosas constitucionales, como por ejemplo las interpretaciones sobre la incapacidad moral o la vacancia en el Congreso, ¿no? Haciendo cambios en donde, sin saber, cómo se dice, leer y escribir, nos están cambiando esa constitución que todos hubiésemos querido discutirlas con toda la democracia posible, con toda la amplitud necesaria, en una actitud que todos los peruanos tendríamos derecho de participar. Se están cambiando en comisiones de constitución. Eso es lo lamentable de la derecha. La derecha no ha presentado los proyectos suficientes y lo único que se atreve es justamente a estas contrarreformas y lo único que se está atreviendo a pasar proyectos que simplemente fiscalizan el libre albedrío de ellos en una serie de conceptos que tienen de la forma como fiscalizar la labor de los gobiernos. Hoy día esto ya no es un problema de la vacancia del presidente, porque eso pasó hace 48 horas, pero hoy día ya hemos tenido la censura de un ministro. No es que yo defienda al ministro de Salud, que ha tenido errores fundamentales en su trabajo, ¿no? Y que no ha dado la confianza necesaria, pero sin embargo lo único que esa derecha en el Congreso está tratando de hacer es censurar a personas. Nada más, no tiene proyectos, no tiene capacidad de dar ofertas al país, ofertas para que el país no siga sufriendo los problemas en la salud, en la educación, en la infraestructura, en sus ingresos básicos. No tiene propuestas que no las ha escuchado el país. De repente la tienen guardada para otra mejor ocasión, pero en este momento no las ha enseñado al país cuáles son esas propuestas. Es paradójico, ¿no? Porque creo que la principal ventaja que tiene el presidente Castillo es que tiene una derecha que no da la talla, ¿no? Como para poder hacerle una oposición que realmente lo ponga a trabajar como debe, e incluso desde la derecha y la ultraderecha, especialmente Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, que lo tildan de ignorante al presidente, pero uno los escucha en el Parlamento, uno escucha a la señora Chirinos, a la señora Alba de Acción Popular y dice, bueno, digamos, no es que estén tampoco a la altura. Pero bueno, en fin, nos queda claro tu posición sobre este sector político. Ahora pasamos al tema que tú más conoces, ¿no? Además de lo político, la mirada económica que tienes del país y social también. Veamos tres casos, ¿no? La inflación, el alza de los precios cada día, eh, digamos, le pone más problemas a las familias peruanas, que salimos de la pandemia y luego entramos a un cuadro de fuerte inflación. Ahí está el tema de la guerra también, Ucrania-Rusia, el tema del alza de los combustibles, que repercute en todos los productos, y también el alza de los fertilizantes a nivel
internacional, de los insumos, de alimentos que importamos, ¿no? Pero que tienen que ver también con el pollo, el maíz amarillo duro, etcétera, ¿no? Estamos con una fuerte inflación. Otro tema es el de la crisis en la agricultura comercial, ¿no? Tanto mediana y pequeña, ¿no? Eso puede generar, se está hablando de desabastecimiento ya de algunos productos. Y finalmente, pues un cuadro por todo esto, las protestas. Estamos en pleno paro de transportistas, tercer día de paro de transportistas, que está afectando también la, digamos, el día a día de peruanos y peruanas. Entonces, ¿cómo aprecias esta situación? Bueno, sí, esto es una situación bastante crítica que indudablemente tiene un factor importante de importación del exterior, de externa, en forma externa, no es solamente interna en la economía peruana, pero esto efectivamente está golpeando sobre todo a las clases más necesitadas, ¿no? Hoy día con ese salario mínimo vital que nos hemos quedado, entiendo yo por algunas algunos estudios que se han realizado, hoy hay un atraso solamente por el factor inflacionario de casi 16%, lo cual es un porcentaje muy alto de retraso que hay en el salario mínimo vital y también en lo que es la inflación, ¿no? Este año podríamos estar entre 5 a 7% de inflación en el país, lo cual es un tema sumamente difícil para las clases más necesitadas. Entonces ahí hay una serie en los aspectos monetarios que tiene que regular el Banco Central de Reserva. Creo que van a seguir aumentando las tasas de referencia, que es encareciendo un poco el dinero para que no sea tan fácil de gastarlo solamente y esto que poder un poco contener la inflación de los precios. Pero también una serie de otros aspectos que son necesarios que hoy día se pongan a trabajar, que son los fondos de estabilización. Estos fondos de estabilización es tanto para los combustibles, hoy hay un precio de los combustibles que ha llegado en un momento dado a $110 el petróleo y el gas encima de los 5.1 el BTU. Entonces creo que hay una serie de parámetros que tiene que el gobierno seguir tratando continuamente de fiscalizarlos y verlos cómo poder manejarlos. Creo yo que definitivamente va a tener que haber un subsidio en el caso en el caso de los combustibles y también de los fertilizantes. Es un tema fundamental. Todos sabemos que casi el 50% de las exportaciones de urea en el mundo son de Rusia, cosa que van a ser muy difícil que vamos a poder importar, pero hay otros agentes que se puede hacer. Claro, aquí la solución más fácil es que se hubiese entregado los fosfatos que tenemos en Bayor a una empresa que justamente produjera los fertilizantes necesarios, la urea, para la agricultura nacional. Pero simplemente hoy día esa empresa está exportando la piedra, o sea, el concentrado puro de los fosfatos que tenemos y no dejando a que la industria nacional, la agricultura, pueda tener el producto necesario para poder seguir subsistiendo en los sectores agrícolas. Pero entonces va a tener que haber subsidios para que los agricultores no tengan esta dificultad en sus nuevas cosechas. Y por último, todas estas protestas de los transportistas básicamente se sintetizan en el tema de los combustibles, ¿no? Y ese es el tema que va a tener que arreglarse. Creo que efectivamente no es que haya una posición solamente de justicia, pero sí creo que hay un entendimiento, una negociación que tiene que ser el Estado con los transportistas para poder arreglar la situación del encarecimiento de ellos para que puedan ellos subsistir y poder ellos tener unos fletes que realmente no les traigan pérdidas a los transportistas en el Perú. Creo que esas son las cosas fundamentales. Yo diría que hay que hacer un aumento de los sueldos y salarios, definitivamente. La inflación los ha traspasado, no ha habido los mecanismos de rapidez para poder hacerlos. Yo recuerdo que esta democratización de los sueldos y salarios no se daba en periodos anteriores y hay otros ejemplos en otros países que son automáticos, se van regulando a través de la inflación anual, caso de Colombia, por ejemplo, o caso de otros países en donde las negociaciones son muy rápidas y en los primeros 15 días del año se puedan regular. Aquí hay un Consejo Nacional del Trabajo
que sigue estudiando, que sigue evaluando y seguimos escuchando de que ya se va a volver a sintonizar con las necesidades de una canasta básica mínima, ¿no? Creo que en eso estamos y creo que la población en ese sentido está sufriendo los embates de los aumentos de los productos agrícolas, que no son solamente por el transporte, por los fletes, sino también por toda una serie de aspectos en lo que respecta a fertilizantes o a otros insumos que ellos tienen necesidad, como en el caso del precio del pollo, con el maíz o con el trigo, en fin, en el caso del pan, ¿no? Todo esto tiene que ser regulado y tiene que haber un mecanismo, en este caso creo que lo hemos conversado, ¿no? Una comisión de crisis en la cual hay que ir regulando periódicamente significa semanalmente en este caso, por las necesidades que hay de los productos que van sufriendo estos embates, tanto de la inflación externa y del alza de los precios internacionales que son descomunales frente a lo que es la realidad del país y viendo las necesidades acá de la población. Creo que hay otras medidas de paliar y atenuar toda esta crisis. Creo que hay necesidad de fortalecer el empleo temporal. Es muy importante darle trabajo a la población. La población hoy día, que se encuentra tanto en la informalidad como hoy día en el desempleo, requiere hoy día los mínimos ingresos para poder atenuar todas estas necesidades que tienen que estar enfrentando frente al alza de los precios, ¿no? Y creo que ahí hay una labor muy importante, tanto el Ministerio de Trabajo como en la necesidad de la dirección del Ministerio de Economía para que estos empleos temporales se vayan llevando a cabo en el Perú. Hay que fortalecer también todo lo que es el cambio del GLP al gas natural. Creo que la masificación del gas es fundamental, tanto en el sector de Ayacucho para la Sierra Central y lo que es para la parte sur, en el Cusco. Hay que hacer la masificación una vez, no se puede seguir discutiendo. Comenzó este gobierno diciendo el 28 de julio en su programa de gobierno la masificación. Estamos a 8 meses y no comenzamos la masificación. Inclusive el chatarreo del cambio del GLP al gas natural tampoco nos ha ido dando, a pesar de que tenemos, y lo ha hecho un experto como Humberto Campónico, 200 millones en un fondo que es justamente para cambiar esto en 100.000 carros el uso del gas natural en lugar del GLP. Y luego la masificación en las industrias y en los hogares para que se consuma un gas más limpio y más barato que es el gas natural. Y no creo que se haga tampoco, porque tú has caracterizado a la derecha como una falta de proyecto, si quieres, como la apuesta por el piloto automático, y es la derecha peruana la que tiene y controla hoy día el Ministerio de Economía y Finanzas, lo ha recuperado. Entonces, difícil que digamos, entremos a una discusión de unas propuestas tan interesantes como las que tú estás proponiendo, porque no creo que aumenten el salario mínimo, que es clave. No creo que entren a un tema de la masificación del gas, creo que lo han aguantado ahí, a pesar de que hubo una comisión que hoy está medio desactivada. Entonces, a mí me da la impresión, Salomón, de esto, algo parecido con la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia, teníamos creo que 150 o menos de esa cantidad de camas UCI en los hospitales, ¿no? No teníamos la infraestructura, y llegó la pandemia y nos destruyó, y fuimos el país más afectado, ¿no? Con el número de muertes. Ahora llega la guerra, llega esta inflación, y tampoco tenemos los mecanismos, lo dices. Los fosfatos se exportan como piedra en vez de haber tenido fertilizante ahí, bueno, y un conjunto como Estado de mecanismos que no tenemos, ¿no? Como para enfrentar. Entonces, tú has señalado, el gobierno no ha aprovechado las oportunidades, es de sobrevivencia. La derecha hace oposición, está preocupada en la vacancia, no tiene que ofrecer. Los mecanismos que se deberían aplicar para enfrentar esta inflación importada, tampoco hay. Entonces, la consigna de que se vayan todos cobra más vigencia, porque ¿qué vamos a hacer? ¿No? El expresidente Francisco Sagasti ha propuesto hace algunos días una salida a esta crisis, y él dice conseguir 75.000 firmas para demandar adelanto de elecciones como un medio para que se vayan todos. Entonces yo te pregunto, ¿cómo ves esta propuesta? Bueno, es una propuesta interesante. Creo que se parte de la premisa
que el presidente Castillo no debería terminar su mandato. Creo que hay un porcentaje importante de la población que anda en ese camino porque no ve esas posibilidades de que efectivamente se vaya por una ruta de mayor bienestar, de mayor crecimiento, de mayor desarrollo en el país. No se ven los planes concretos hacia adelante, se ve justamente incertidumbre, inestabilidad. Entonces creo que es una propuesta que hay que evaluarla, hay que magnificarla en lo que esto significa para la democracia en el Perú, pero sobre todo yo creo que hay una cosa muy importante. Creo que hay peruanos que queremos que este país salga adelante y queremos que esta oportunidad aún todavía abierta al presidente Castillo lo llame a una reflexión. Mire, ha tenido cosas importantes en estos últimos días. Esto se está viviendo un poquito un verano democrático en estos días, en estas semanas, ¿no? La vacancia ha fracasado, no ha tenido los votos para llegar. Hemos tenido hoy día un tribunal internacional que da la razón a un caso de injusticia en cuanto a un habeas corpus de un tribunal constitucional. Yo creo que lamentablemente con un fallo espurio, ¿no? Y hay otras cosas que van en ese favor, hay un aliento de los ciudadanos en que las cosas podrían cambiar. Hoy día una censura a un ministro que no daba pie con bola en la parte de salud, se había bajado la vacunación, se habían desestimado una serie de condicionamientos que son necesarios en el desarrollo de la compra de medicamentos para poder atender a la población peruana. En fin, hay toda una serie de factores que ojalá le podrían dar al presidente Castillo, que pueda rodearse de personas que tengan la capacidad para manejar un Petroperú que hoy día, a partir del 12, va a tener la posibilidad de ir a inaugurar la primera obra de la refinería de Talara, que es un costo importante al país, pero que va a tener también esa oportunidad de tener una empresa que por lo menos va a ser más rentable, más limpia en el Perú, que va a poder aumentar su capacidad de refinación de 65.000 a 95.000 barriles diarios. En fin, tiene todo si quieren llamar, esta primavera en donde se le da algunas posibilidades que pueda él mantener, digamos, un cambio en su gobierno en la cual pueda darnos la esperanza a todos los peruanos de que coloque personas que tengan la capacidad de llevar a cabo la primera empresa del Estado, que hoy día FONAFE, que depende del Ministerio de Economía, puede ser dirigido por una persona que tenga más clara una ruta para que las empresas estatales, que son 36, puedan ser manejadas con mucha claridad, de mayor servicio a la población, que son especialmente en los sectores del agua y de la electricidad. Tiene las posibilidades hoy día de un ministro de salud, que se lo ha dado el Congreso en este momento, en bandeja, para poner a una persona que traiga un programa. Es decir, de repente, hasta yo sugeriría que regrese Hernando Ceballos, que fue un magnífico ministro de salud, ojalá con su equipo, para que otra vez enrumbe al Ministerio de Salud en el camino que se estaba logrando ojalá, en el país. Ojalá Y que eso. Ojalá quiera él también. Bueno, pero exitosamente, en fin, todas esas posibilidades están. Pero si eso se vuelve a desperdiciar, si vuelve a haber el coteo en donde los partidos políticos lo único que hacen es poner los ministerios al servicio del empleo de sus militantes, creo que el país no va adelante. Y creo que sí, en esa oportunidad, en esos momentos, creo que necesario los cambios que hoy día el ex presidente Sagasti ha estado planteando en base a una fórmula muy original, ¿no? ¿Consideras que debe hacerse algo similar al Foro Democrático que ayudó a la derrota de la reelección de Fujimori y Montesinos? ¿Tú participarías o serías protagonista de esto, de una especie de foro democrático que le dé viabilidad a la propuesta de Sagasti? Yo creo que hay métodos hoy día, me parece que yo no descartaría que el Acuerdo Nacional sea activado, sea un foro en donde se podrían trazar metas muy concretas de corto y mediano plazo al país para que se enmienden los rumbos. Pero creo que está más en la mano del presidente ese tipo de decisiones. Si él hoy día
entiende que no es el coteo ni que es la entrega de los aspectos fundamentales del país a manos de partidos políticos que solamente creen de que esas agencias de empleo, sinceramente, se tendrá pues que vislumbrar otro horizonte del país. El país no creo que podría llegar pues al año 2026 en base a esa manera, digamos, de incapacidad para manejar el país. Cuando tenemos tantos recursos, tenemos tanto talento, tenemos tanta capacidad de emprendimiento y tantos sectores en donde hay tantas oportunidades para poder seguir invirtiendo. Indudablemente, tanto en la agroindustria, con los dos proyectos hoy día de irrigación importantes de Chavimochico, de Majesiguas, con los proyectos de irrigaciones de los grupos privados que hoy día están expandiendo sus áreas de extensión, la acuacultura, la cosa forestal, todos los aspectos de infraestructura que se requieren en la reestructuración de las escuelas, de la salud, del agua, de la electricidad, de la internet que no está llegando a una serie de lugares del país. Creo que sería pues un desperdicio si no se lograra pues lograr estos próximos años de avance en el país. Sería realmente lamentable y creo que eso caería en manos de alguien que hoy día la izquierda, digamos, democrática lo ha señalado, apartándose un poco del gobierno y diciéndole claramente, esto no es el gobierno de una verdadera izquierda progresista y aperturista que da justamente otras condicionantes a lo que está haciendo el gobierno del presidente Castillo. Sí, pues ver el Estado como botín, sobre todo, y ahí sale el nombre de Vladimir Cerrón como una de las personas que más busca cuoteo y tal. Pero en fin, te agradezco, Salomón. La última pregunta, ya que tocaste a la izquierda. Hace unos días, algunos partidos de izquierda tuvieron un encuentro, el 27, el domingo 27 de marzo, ¿no? Que se llamó Primer Encuentro, aunque será el número 35, creo, pero le llamaron Primer Encuentro a la izquierda. ¿Crees que son capaces de convocar a la ciudadanía? Bueno, mira, de capacidad tienen, ojalá que la ciudadanía también los escuche y que cuál sea el mensaje, ¿no? Estábamos revisándolo hace poco, ¿no? Yo creo que hoy día hay una cosa fundamental, Carlos, ¿no? Si la izquierda pudiera tener como mensaje lo que Alfonso Barrantes algún día dijo, ya que llegue la izquierda al gobierno a gobernar sin corrupción, ya es una revolución. Ojalá que entiendan bien que llegar al gobierno para solidarizarse con todos los hermanos que viven en nuestro querido país y hacer las cosas con honradez sea la verdadera revolución, por lo menos instantánea, momentánea al país. Darle esa esperanza que quien llegue a la gestión pública sea un hombre correcto, que sea un hombre honesto. Puede tener equivocaciones, pero por lo menos con honestidad y que dé esa esperanza a que los más necesitados puedan tener la recompensa de su sacrificio como elementos de parte de la sociedad peruana. Bien, bueno, gracias Salomón por estas reflexiones. Igual esto da para conversar mucho más. Has colocado bastantes temas en la agenda económica y política y social. Y bueno, nos despedimos, no sin antes recordar que el 31 de marzo, que se está grabando este programa, es el Día de la Visibilidad de las Personas Trans en el Perú. Entonces, desde aquí, desde esta mesa política, les mandamos un saludo y nuestra solidaridad a las personas trans, que también tienen toda una problemática en el país, para comenzar con el derecho a su identidad. Bueno, muchas gracias, Salomón, y con nosotros será hasta el próximo episodio de Mesa Política. Les pido, por favor, que pueden entrar a otramirada.p para encontrar esta entrevista y mucho más contenido. Muchas gracias.